hay doble juzgamiento. En este caso, el presidente del Partido Nacional, un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, lo digo a manera de pregunta, no lo estoy afirmando. ¿Creen ustedes que hay doble juzgamiento que ya está prohibido o no? Comencemos con el orden de llegada de esta mañana al programa. Sí. Comencemos con el abogado Juan Carlos Berganza. Bueno, mira, hay que ver también las interioridades de la causa para dar un pronunciamiento o una opinión que no esté sesgada. Sí. Porque la información que se tiene, pues uno la rescata de los medios de comunicación. Sin embargo, sí existe dentro de la doctrina, dentro de las leyes, esta figura de el no bis in idem, que es que una persona no puede ser juzgada dos veces por el mismo hecho, aunque se aleguen distintas calificaciones jurídicas. En el caso concreto, que es lo que hemos visto dentro de los medios de comunicación, es que existe una resolución de una sala de lo constitucional y también existe una resolución del Tribunal Superior de Cuentas, que en definitiva lo que puede hacer el Tribunal Superior de Cuentas es dar una sanción administrativa, ¿verdad? Sin embargo, en ese caso hay una resolución que exonera a la persona y dice que no le encontraron ninguna irregularidad y no tiene ninguna responsabilidad, ni civil, ni administrativa, ni penal. Ese hecho y esa resolución emitida por un tribunal es un acto administrativo. Los actos administrativos se presumen legítimos, ¿verdad? Por lo tanto, creo que sí debió haberse hecho un estudio dentro del Ministerio Público previamente a presentar el requerimiento fiscal, porque hay una resolución que va a contradecir lo que diga el sistema de justicia también. Hay que ver esto que es muy importante. Estamos hablando de vía administrativa y estamos hablando de un proceso judicial en materia penal. Y hay otro elemento que hay que analizarlo profundamente, es si se dan los requisitos para que se dé este doble juzgamiento, que es identidad en el sujeto, identidad en los hechos y identidad en la fundamentación, ¿verdad? Eso es lo que hay que ver y eso es lo que tendrá que ver el juzgador si es que la parte que va a defender va a alegar esa... Repítame estos 3 puntos porque me parece que es clave esto. Que tiene que haber para alegar el principio no de doble juzgamiento. El doble juzgamiento, identidad en el sujeto. Identidad en el sujeto. Sí, que sea la misma persona. Que sea la misma persona, sí. Identidad en los hechos, que los hechos sean exactamente iguales a los que se están presentando en el proceso penal. Y 2, identidad en el fundamento, que significa que la fundamentación jurídica también sea similar a la que se planteó en la materia administrativa. Esos elementos son los que tiene que argumentar, en todo caso, la defensa que va a sustentar dentro del proceso penal. Actualmente, mire, licenciado Renato, hay muchas falencias dentro del Ministerio Público. El Ministerio Público ahorita le está presentando requerimientos fiscales sin aplicar un principio elemental que es la ley más favorable a las personas que están siendo juzgadas. Yo le voy a decir, por ejemplo, y los abogados aquí presentes lo podrán decir, el caso de la señora Tábora, por ejemplo. Rocío. Ella está siendo acusada como cooperador necesario. Así la acusan, como una cooperador necesario. Pero esa figura ya desapareció con el nuevo Código Penal. Y así lo presentaron. ¿Y por qué no aplicaron el principio de la ley más favorable, que es un principio constitucional y es una norma operativa? O sea, opera desde la Constitución de la República. No, le presentaron el requerimiento así y así le giraron la orden de captura y así la tienen presa, cuando esa figura ha desaparecido. Eso fue cuestionado inclusive por la Maxi, cuando desapareció la figura del cooperador necesario y por eso está presa, por esa figura que ya no está dentro de la regulación del Código Penal. Entonces, cuando presentan este requerimiento fiscal de esta persona, de David Chávez, están presentándolo, pero no están viendo el argumento que tiene ya una resolución en el Tribunal Superior de Cuentas que debe estar firme. Esas resoluciones del Tribunal Superior de Cuentas, cuando son comunicadas, se impugnan, ¿verdad? Pero en ese caso, entiendo yo, no he visto toda la totalidad de la información, entiendo yo que es una resolución con carácter de firme. Por lo tanto,
sí me parece que hay algo de razón en cuanto se alega un principio de doble juzgamiento. Sí. Abogado Barrios, ¿qué piensa usted? Él ha sido juez, le recuerdo, es diputado, pero ha sido juez. Usted fue juez también, ¿verdad? Sí. Compañero de promoción. Fuimos compañeros de promoción con el abogado Berganza. La figura del doble juzgamiento, Renato, y amigos y compañeros, es una figura de orden penal. Es decir, para que haya doble juzgamiento, la persona tuvo que haberse sometido primero a un procedimiento penal. Aquí lo que se está diciendo es que hay una resolución de un órgano administrativo como el Tribunal Superior de Cuentas que efectivamente establece que no hubo responsabilidad en este caso. Así que yo tengo que ser, digamos, tajante en esto. Para mí no hay doble juzgamiento porque el señor Chávez no ha sido sometido a un procedimiento judicial y no ha sido digamos, juzgado con una sentencia definitiva firme, digamos, en el ámbito jurisdiccional. Por lo tanto, esa resolución administrativa no tiene el carácter con la figura, con la pregunta que hacemos en el programa, de doble juzgamiento, en el sentido que el no bis in idem, que el doble juzgamiento es una figura de orden penal, que implica que esa identidad de la persona, en este caso el acusado, el que está sometido al procedimiento penal, haya sido oído, vencido en juicio y que haya una resolución definitiva, en este caso una sentencia. Interesante, interesante. Seguro que vamos a aprender mucho de este programa. Seguro que vamos a aprender mucho de este programa. Él sí cree, el abogado Berganza, que se ha producido doble juzgamiento aquí. El abogado Barrios dice que no. El abogado Julio Ramírez, ¿cuál es su valoración jurídica de esto? Mire, Renato, lo más básico del non bis in idem es como lo plantea el abogado Barrios. Realmente esa es la manera más sencilla de entenderlo, en el sentido de que siempre se ha dirigido en función de dos procesos que tienen que ser de naturaleza estrictamente penal. Pero ya han habido, no a nivel hondureño, sino que a nivel de otros países, Argentina, Costa Rica, resoluciones judiciales en las cuales se dice que no puede haber una doble sanción cuando una persona, por ejemplo, ya ha sido sancionada en sede administrativa por los mismos hechos y después se le quiere llevar con los mismos hechos a la sede penal, previendo que buscando una acusación penal. Entonces ya se han habido esos extremos. ¿Qué es lo que pasa en el mundo de la defensa de una persona que está procesada? Bueno, si nos colocamos en el momento actual, el señor David Chávez y las demás personas ya tienen un requerimiento fiscal. La única manera de destrabar eso es presentándose o ser habido, y cualquiera persona que me imagino que ostente la representación de estas personas va a utilizar, como lo plantea el abogado Berganza, la resolución del Tribunal Superior de Cuentas como mecanismo de defensa. Y va a ir a expresarle al tribunal que obviamente no existe la responsabilidad penal, habida cuenta que el Tribunal Superior de Cuentas analizó el manejo de los fondos, entró en la cuestión de las auditorías y cómo se manejaron los fondos y determinó que no existía ningún tipo de responsabilidad. Y hay que ver que de lo que más un defensor que ame su servicio va a agarrar con mucha firmeza es agarrarse a esa parte que dice que no hay responsabilidad penal y dejarle al tribunal entonces la resolución de qué es lo que procede correctamente. Lamentablemente para el señor David Chávez ya está el requerimiento presentado, ya solo puede resolverse presentándose o él o siendo capturado y seguir el juicio, y ahí es donde esa resolución del Tribunal Superior de Cuentas cualquier abogado la va a utilizar y la va a utilizar con toda la fuerza de ley que crea él que le asiste. Esto tiene que ver, ¿se acuerda usted? Nosotros en el Congreso Nacional derogamos
ese artículo, el famoso 116/2019, donde en el Congreso Nacional se había autorizado a que el Ministerio Público no ejerciera la acción penal en tanto y en cuanto no hubiese una resolución definitiva del Tribunal Superior de Cuentas. Nosotros creíamos que eso era un abuso porque la Constitución de la República le da la exclusividad, digamos, del ejercicio de la acción penal al Ministerio Público cuando se emitió ese decreto. Afortunadamente ya está derogado, nosotros lo derogamos, pero entonces seguramente los abogados defensores van a alegar aquí que no hay retroactividad de la ley, aun y cuando nosotros lo hayamos derogado. Aquí hay digamos, los abogados defensores seguramente van a alegar esta cuestión.